Bueno, nos metemos ya en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Vamos a hablar del funcionamiento del sistema penal acusatorio, las críticas que han surgido, que se han escuchado en estas últimas horas a la Fiscalía de Corte, sobre algunas resoluciones, de las cuales entraremos en detalle o no, pero podremos llegar a abordarla con la entrevistada. Son temas que han marcado, obviamente, la agenda en el ámbito judicial en estas horas, en estos días. Hoy vamos a hablar de estos temas y de otros también con Patricia Marquisá, encargada de la implementación del sistema penal acusatorio y a quien siempre es un gusto recibir aquí en La Río Gente. Patricia, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poco, tal vez, el nuevo Código del Proceso Penal, el sistema penal acusatorio que tenemos vigente hoy, ingresó ya hace un tiempo. Podemos hablar de que ya no hablamos de algo joven, si bien para un sistema penal es joven, ya tiene más de 2 años, ¿no? Que está caminando. ¿Qué le podemos explicar a la gente sobre el nuevo sistema que se ha implementado en forma, digamos, resumida, para que la gente y el televidente pueda entenderlo? Yo creo que si uno se plantea, digamos, este nuevo escenario, yo diría que el sistema de justicia tiene una forma distinta de resolver los problemas penales, los conflictos penales. Y yo diría, ¿cuál es el cambio? Es eso. Es decir, hoy los temas que se llevan a la justicia penal se resuelven de manera distinta. ¿Por qué? Porque antes teníamos un sistema que se hablaba, bueno, un sistema inquisitivo, que era la figura del juez, era quien investigaba y quien resolvía los asuntos. Y hoy en este sistema es un sistema que ha diversificado los roles de los distintos operadores del sistema. Entonces aparece la figura del fiscal como un fiscal con un rol bien distinto al que tenía antes. Es quien inicia, quien hace las investigaciones, quien dirige las investigaciones penales, y una vez con todo ese paquete, con toda esa investigación, con toda esa evidencia, bueno, la lleva al juez, quien en definitiva va a resolver el conflicto. Entonces, en una primera instancia yo diría que hoy esa diferenciación de roles hace que tengamos un sistema con otras garantías, con otra transparencia, porque hay distintos operadores haciendo cosas bien distintas, que es lo que corresponde a un sistema de esta naturaleza. Eso yo diría como la primera cuestión. Y después también es que en este nuevo escenario surgen algunos, digamos, algunos actores que en el otro sistema eran absolutamente invisibilizados. Y acá me refiero a lo que es el papel de la víctima en este nuevo escenario, con un conjunto de derechos que, bueno, el sistema impone de manifiesto. Comenzó a caminar el nuevo Código del Proceso Penal, como decíamos, hace un poco más de 2 años, con una configuración. De hecho, al proyecto se le hicieron modificaciones, pero en definitiva comenzó a caminar, a andar, se echó a andar. Y sobre la base de eso hubo un aprendizaje de todos los operadores del sistema. Pero ahora tenemos un elemento nuevo, que es la Ley de Urgente Consideración, que introduce cambios importantes. ¿Cómo lo ven desde la Fiscalía eso? ¿Qué implica para los fiscales esta Ley de Urgente Consideración? Bueno. ¿Les implica un desafío mayor, un trabajo mayor, mayores dificultades, un retroceso? Yo creo que, en primer lugar, este cambio, nosotros siempre decimos que se trató de un cambio cultural, un gran cambio, que permea no solamente a los operadores del sistema, y acá me refiero a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a la policía, a todos los técnicos que trabajan en el sistema, porque implica un cambio en las prácticas, en las lógicas del sistema y en las distintas destrezas que tienen que tener los operadores. Por ejemplo, no teníamos, hasta hace poco, no participábamos de juicios orales, y hoy sí. Entonces eso implica también una lógica y una destreza distinta para los distintos operadores. Eso con, digamos, los primeros aprendizajes con el sistema en este pasaje, digamos, a partir del 1 de noviembre de 2017. A lo largo de este poco periodo, porque decimos, si bien ya tiene un tiempito, es muy pequeño el tiempo, estamos hablando de 2 años y medio, han habido varias reformas al sistema. Es decir, el sistema se ha venido ayornando también y ha tenido una serie de reformas. Y ahora, con la Ley de Urgente Consideración, hay una serie de reformas que impactan en varios aspectos, porque impactan en normas de derecho sustantivo, o sea, del derecho penal,
hay modificaciones y en cuanto a la graduación de las penas, hay penas más altas en algunos delitos, también normas concretas de procedimiento penal. Hay normas que cambian y tienen que ver con el procedimiento de la organización también de la policía y así en una cantidad de normas que impactan directamente en el sistema. En ese sentido hay algunas, la Fiscalía trabajó en forma inmediata cuando apareció el primer borrador de la LUC, hizo un estudio de esa normativa, se le presentó al presidente de la República, después fue convocado en las distintas comisiones parlamentarias, hizo bueno lo que entendió sobre algunos institutos que nos parecía que era importante que se mantuvieran, algunos se mantuvieron y otros no, por ejemplo el principio de oportunidad que en una primera instancia no había sido considerado la LUC y se había quitado, un principio de oportunidad que nosotros decimos que es tan importante porque en el sistema anterior no estaba arreglado, digamos, es un principio que lo que dice que en algunas situaciones el fiscal puede dejar de intervenir cuando estamos hablando de situaciones, casos de delitos menores o en algún otro tipo de delito, y que en definitiva ese principio de oportunidad en el sistema anterior que no estaba reglamentado era utilizado por criterios, digamos, individuales y personales de cada uno, discrecionalmente por cada uno de los operadores. Entonces eso en una primera instancia no había sido considerado por este cuerpo normativo y bueno, y la Fiscalía planteó la necesidad de que permaneciera y eso realmente, bueno, se logró. Después algunos institutos que, bueno, la Fiscalía y otros operadores del sistema entendían que era importante que se mantuvieran, como la suspensión condicional del proceso, pero bueno, no hubo posibilidades. ¿Eso les complica mucho a los fiscales? Y bueno... Porque digo, es un recurso muy utilizado, la suspensión condicional del proceso. Lo que pasa es que, a ver, es un recurso, es un instituto utilizado no solamente en este sistema y en Uruguay, sino en todos los sistemas que tienen un sistema acusatorio. Estos son lo que se le conoce como las vías alternativas de salida o de resolución de un conflicto. Un conflicto tiene distintas formas de resolverse. Hay algunas formas que, por ejemplo, es los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, un proceso abreviado o un juicio oral. Este instituto es un instituto que lo que permitía en algunas situaciones era resolver un asunto penal sin llevarlo a un proceso, a un juicio. ¿Por qué? Porque daba la posibilidad que si si la Fiscalía entendía que era posible en esa situación imponer una condición a la persona que había cometido un delito y esa condición era cumplida por esa persona, no se continuaba con el proceso. Y eso es lo que permitía en algunas situaciones, por un lado, no congestionar más las cárceles, en situaciones que no son de gran entidad, resolverlo de mejor manera, muchas veces para los participantes o partícipes de la situación, tanto para indagados como para víctimas, es una buena decisión del conflicto sin tener que ir al conflicto más importante, que es el juicio oral, porque entre otras cosas no hay recursos suficientes para llevar todos los asuntos a un juicio en este país y en ningún otro país. Así que esa es una realidad también. Hay algo, siempre he dicho esto desde el lugar del desconocimiento, obviamente, que tengo en lo personal, al igual que la mayoría de los ciudadanos, de cómo realmente se trabaja, de cuáles son las complicaciones que tiene el trabajo a nivel judicial. Pero hay algo que sí a los ciudadanos nos llegó, y voy a tratar lo más brevemente posible hacer como un raconto de hechos que tienen que ver con situaciones de inseguridad, el llamado del presidente de la República de aquel entonces, doctor Tabaré Vázquez, a todos los líderes políticos, el nuevo Código del Proceso Penal como una prioridad y por lo menos era lo que se nos decía a los ciudadanos, y una forma de paliar y de mejorar la seguridad en nuestro país. Después la defensa a ultranza de todos aquellos que, como el fiscal Díaz, venían al programa Arriba Gente y nos decían: ahora ustedes van a ver, porque van a tener posibilidad de ingresar con las cámaras, porque los juicios, la gente va a poder ver, va a estar representado la víctima y la víctima va a tener su posibilidad de tal cosa. Muchas de esas cosas no se dieron finalmente. Aquellas cosas con las cuales quienes avalaban este procedimiento decían las van a ver, yo no las vi.
la mayor parte de los juicios, quienes los llevan adelante deciden que hay que mantener discrecionalidad o secreto por motivos que deben ser muy razonables y no se terminan conociendo, y a la gente le empieza a quedar, lamentablemente, el tema del juicio abreviado casi como una resolución de sacarse el problema de encima del operador judicial, y por una resolución, esto lo he dicho siempre, por una resolución que puede parecer medio insólita o no deja muy conforme a la gente o lo que sea, de repente miles de otras resoluciones que han sido buenas no se conocen. Es como que el resultado para lo que le llega a la gente parecería no estar del todo bueno y como que no nos termina de convencer que realmente sea un sistema que favorezca a que se haga justicia. Bueno, a ver, creo que no, o sea, no voy en ese sentido y creo que no es así. Voy a intentar explicar algunas cuestiones. En primer lugar, primero porque si bien ya llevamos un tiempo, es muy poco el tiempo que lleva un sistema y me parece que el sistema ha comenzado a caminar, pero para madurar ese sistema falta todavía mucho tiempo. Tenemos ejemplos más cercanos como en Chile, con un montón de dificultades, y lleva una reforma 20 años. Nosotros estamos hablando de 2 años y medio y a veces queremos resultados rápidos, porque estamos en una sociedad que los resultados tienen que ser ya. Y el ya no existe porque, como decíamos, esto es un andamiaje y hay un aprendizaje de todos los operadores del sistema, en primer lugar, que lleva un tiempo de acomodarse en el sistema. Pero también entiendo que a veces tenemos, yo creo que, dificultades en la comunicación, porque a veces lo que se comunica, lamentablemente, son las patologías del sistema. Sí. Entonces, comunicamos lo que está mal y no comunicamos todo el resto. Porque acá, hoy día, yo puedo decir que ingresan alrededor de 24.000 denuncias mensuales. Entonces, claro, cuando hablamos de algunos institutos y pasó con la suspensión condicional, que hoy no la tenemos, y hubo algunos casos que fueron los casos patológicos o los casos que se caricaturizaron, que se hicieron. Por el tema de la torta frita, por el tema de balizas y demás, decimos, este sistema no sirve. Yo digo, hubo muchísimos casos que se resolvieron por esa vía, en los cuales quedaron conformes el sistema, quedó conforme la víctima, quedó conforme el indagado y quedaron conformes los operadores jurídicos porque hubo una buena resolución. Lo mismo cuando se plantea con un proceso abreviado. Y yo entiendo que a veces, que bueno, no todo lo comunicamos de buena manera, pero pensamos y de pronto quisiéramos más juicios orales, ¿verdad? Porque eso es lo que uno dice, bueno, yo quiero más cantidad de juicios porque en realidad están todas las garantías dadas y la persona puede defenderse y la sociedad también puede visualizar ese juicio. Pero también hay que después hacer un análisis de esa situación. No es solamente el tema de los recursos, que es un tema fundamental, pero también es cierto que en algunas situaciones, en muchas situaciones, las personas no quieren transitar por un juicio oral, porque es una situación de revictimización. Y hay muchos asuntos, por ejemplo, todos los casos que tienen que ver con los delitos sexuales, en que las víctimas no siempre quieren transitar un juicio oral. Entonces, cuando nos parece que horrible esto lo resuelven por un juicio abreviado, en realidad nos estamos pensando, ¿qué es lo que queremos ver nosotros? Queremos un juicio y que se transmita, ¿verdad? Que podamos ingresar y que ingrese la prensa y que lo transmitan, cuando los propios interesados de esa situación tal vez quieren que se resuelva de otra manera. Y el proceso abreviado lo que permite es resolver una situación de una manera distinta. Pero cuando decimos que a veces no hemos dado los resultados, yo hoy pensaba, yo sé que esto lo hemos dicho, pero lo voy a volver a repetir. Estamos en un sistema que en el sistema anterior teníamos el 70% de los presos que estaban en un recinto, en todos los recintos carcelarios de este país, eran personas que no tenían una condena. Y eran personas que estaban en un recinto carcelario con una prisión preventiva. Es decir, pesaban sobre ellos todo un proceso que tenía que resolverse y determinar si la persona era culpable o no culpable. Esa situación se ha revertido. ¿Cuál es el guarismo hoy de eso? Hoy estamos arriba de un 77% de personas que están en los recintos carcelarios, están presas
pero que tienen condena. Y eso es un cambio trascendental, porque eso da garantías, da certeza. La persona va a cumplir una condena porque ya hubo un juez que dictaminó y resolvió que esa persona tiene que cumplir una condena en ese caso. Mientras estamos hablando y la entrevista transcurre, me dice la producción ahora que están llegando muchos mensajes de televidentes que dicen o que opinan que las penas en Uruguay son muy laxas, que son muy leves. Nos acabas de mencionar que, de hecho, la LUC agrava alguna de las penas. O por lo menos, digamos, extiende Sí, en en algunos mínimos establece por lo menos en los mayores. mínimos. Pero a ver, ese es un... Sí. Y quería atar esto con otra pregunta respecto a los procesos abreviados, la suspensión condicional del proceso, que tal vez, una pregunta desde el punto de vista de mi percepción, que tal vez eran resoluciones judiciales que a la gente no le terminaban de cerrar, porque yo tengo la mirada o la visión de que buena parte de la opinión pública quiere pena y quiere cárcel. Ese es un problema al cual se enfrenta el nuevo proceso penal respecto a la mirada que tiene buena parte de la opinión pública. Claro, pero a ver, ahí también tenemos que diferenciar. Yo hoy, por ejemplo, cuando ustedes me preguntaban, si me hacías inicialmente una pregunta de la LUC, ¿qué es lo que modifica? Yo dije, bueno, hay una serie de normas que se están modificando con este sistema. Pero una cosa es el proceso penal, que es cuando hablamos de este nuevo sistema, hablamos del proceso penal, es decir, de la forma como se resuelven los procesos, los procedimientos. Y otra cosa son las normas penales que ocupan a lo que es el derecho sustantivo. Claro, es decir, eso es parte de otro cuerpo normativo, que es el Código Penal, que establece los delitos, las conductas delictivas con las penas que tienen esos delitos. Entonces, también en este sistema se está retocando. Ahora, yo voy a decir algo, que en este país decir que desde el año 80 vienen aumentando los delitos es algo que lo podemos decir hoy, lo podíamos decir ayer, antes o después de este procedimiento penal. Que en este país hemos ido modificando las normas penales y cada vez se intenta superar las normas y guarismos más altos también, porque tiene que ver con algo que lo que tú decías hoy, la percepción de la gente y si esto es más seguro o no más seguro, si aumentamos o no aumentamos las penas. Eso es una realidad y es una visión de la situación que tampoco resuelve, porque ni un Código Procesal Penal va a resolver los temas de seguridad, porque no está llamado a eso, ni los operadores del sistema vamos a resolver, del sistema judicial, resolver los temas de seguridad. Sí es cierto que con la LUC hay algunas modificaciones y hay modificaciones en el proceso abreviado en los cuales determina que a partir desde el viernes pasado que entró en vigencia, los procesos abreviados, cuando se va a realizar un proceso abreviado, el fiscal no puede ofrecer una pena que esté por debajo del mínimo legal que establece el Código, para hacer más un caso concreto que puede ser más fácil de entender. Hasta antes de la LUC, si un individuo cometía un delito de rapiña, la rapiña tiene un mínimo legal en el Código Penal de 4 años y ese mínimo sube si comete con algunas agravantes, si lo hace con más de una persona, con armas, etcétera, etcétera. Es decir, el mínimo de ese delito son 4 años o 5 años y 4 meses según las agravantes que pueda tener, ¿verdad? O si es con agravantes. Hasta antes de la LUC se cometía un delito de rapiña y el fiscal estaba autorizado por ley, porque eso no es una resolución del fiscal ni del fiscal de corte, sino que la ley le permitía, el Código del Proceso Penal le permitía, bajar esa pena por ese mínimo. Y podía llegar a resolverse ese caso por un proceso abreviado, por ejemplo, imponiéndose, vamos a decir, una pena de 3 años. Podía bajar. Hoy, a partir de la LUC, lo que no va a poder hacer el fiscal es ofrecer una pena menor si es un delito de rapiña sin agravantes menos de 4 años, o tampoco va a poder ofrecer, si tiene estas agravantes, menos de los 5 años y 4 meses. O sea, que de alguna manera acá doctora, las penas van a ser más elevadas. Acá yo creo que lo que hace, llamémosle, el político, el parlamentario en definitiva, es escuchar esas voces de disconformidad de la gente. Yo no es por justificar
Sí. a la gente porque sabemos que la población no cree en la rehabilitación del delincuente y si hablamos de delitos sexuales o hablamos de rapiñas en donde lastiman a una persona, poco menos que la gente quiere cadena perpetua. Sí, Digo, sí, sí. es una realidad y sabemos que es así. Yo no estoy guiando mi punto de vista hacia esa forma de ser intransigente, pero puedo comprender que si a mí me prometen determinadas cosas con algo y esas cosas no se dan, por darle el ejemplo, un hecho delictivo fuerte hace que todo el sistema político se movilice y me digan que el Código del Proceso Penal nuevo va a generar determinadas cosas y yo no veo que las genera, siento que me engañan. Si a mí me dicen que van a vender marihuana en las farmacias porque le van a arrebatar al narcotráfico el mercado y vamos a tener menos delitos y suben los delitos por narcotráfico, yo siento que de alguna manera me engañaron. Eso es en lo que veo que la gente se enoja ahora y dice, pero ¿cómo es esto de los abreviados? O sea, al final esto sirvió para que los delincuentes estén menos tiempo en la cárcel. Insisto, porque en la cabeza de la gente no existe la palabra rehabilitación, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, a ver, eso puede ser una cosa, pero también se dijo, y acá se habló mucho del famoso efecto noviembre, y se dijo que había menos presos, ¿verdad?, en las cárceles. Cuando esa fue una justificación que puso Bonomi para hablar, lo digo yo, le saco la responsabilidad a usted, lo dijo Bonomi para justificar el tema de los delitos, el aumento. Bueno, pero acá, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos el proceso penal, en el 1 de noviembre de 2017, estábamos alrededor de unos 11.000, no llegábamos a 11.200 presos, personas recluidas. Entonces se dijo, bueno, hay menos presos, ¿verdad? Hay menos presos en las cárceles, entonces se delinque más. La realidad es que, yo digo, sistemáticamente han habido más, han aumentado los delitos y no ha sido esta la situación, porque yo le digo que hoy estamos en unos 12.000, yo no sé si nos llamamos 12.300, no tengo ahora exactamente la cifra, pero estamos hablando que en este periodo de tiempo hay aproximadamente un 10% más de presos que están recluidos. Entonces, digo, a veces una de las cosas que uno ve es que se ha construido un relato también. Y ese relato se ha instalado en la sociedad. Entonces, así como se dijo que había menos presos en las cárceles, no es real, porque los presos ha ido aumentando el nivel de personas privadas de libertad. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Bueno, yo sinceramente también creo que da para mucho más decir si es bueno tener tanta cantidad de presos en el sistema carcelario. Pero, por ejemplo, es algo que tenemos que desmentir. O decir que con este sistema no se ha imputado más, yo le puedo decir que tenemos cifras hoy, porque una de las cosas buenas que también tenemos con este sistema y cuando vemos de las mejoras, es que tenemos estadística y sabemos lo que estamos haciendo. Yo puedo decir que hoy nosotros estamos imputando, y un dato del mes pasado, las imputaciones que hizo la Fiscalía subieron de manera muy elevadas. O sea, estamos en un nivel de 1.620 imputaciones en el mes de junio, cuando con el sistema anterior el promedio del año previo a la entrada en vigencia de este código eran unos 1.050 procesamientos e imputaciones. Entonces, decir que esto no está mostrando realidad es relativo. Yo le pregunto, hoy, y si ustedes hablan, y yo sé que han hecho varias entrevistas, pero con lo que piensan las víctimas de este sistema, hay que preguntarle a las víctimas, porque a veces hablamos en forma genérica y la gente quiere más penas y la sociedad está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero muchas víctimas que han transitado por este proceso no tienen más que palabras a veces de agradecimiento o de sentirse bien con lo que ha sido la actuación, por ejemplo, de la unidad de víctimas de la Fiscalía, que ha hecho un acompañamiento permanente a las víctimas en situaciones muy delicadas. Y eso es una ventaja. Y no importa si son 200, 300 o miles, sino que aquellos que han pasado por una situación delicada han tenido el apoyo de una unidad con técnicos que le han hecho un acompañamiento para transitar una situación muy dolorosa que es un proceso penal. No quiero que se nos vaya la entrevista sin preguntarle cosas importantes que tienen que ver con casos que tienen roce o directamente impactan en el sistema político, que hoy estamos hablando. Por ejemplo, hay un caso que se ha
un caso judicial que se ha politizado mucho, que tiene que ver con la indagatoria que se está haciendo en la URSEC, por ejemplo. El caso de la indagatoria sobre el exintendente Carlos Moreira es otro. De hecho, la Fiscalía de Corte en ese caso ha iniciado una investigación administrativa con la fiscal Charquero, que era una de las que revisó la causa Moreira y resolvió, bueno, ratificó en realidad el fallo de la fiscal anterior que resolvió el archivo. Todo esto ha generado una catarata política en el sistema político que de hecho ha determinado, entre otras cosas, que vayan a golpear a la puerta del presidente de la República un sector político y le diga, señor, destituya al fiscal de Corte Jorge Díaz. Desde la Fiscalía, ¿cómo están viendo todo esto? ¿Esto es presión para los fiscales, para ustedes en el trabajo diario? A ver, yo diría que en este nuevo escenario, que los fiscales están y tienen una gran visibilidad, y cuando decíamos, bueno, todas estas modificaciones que trae, es que hace a los fiscales mucho más visibles. Entonces, la Fiscalía está en la prensa constantemente. Nos llama la atención acá. Yo recordaba, hace unos años estuve en Colombia y decía, ¿cómo sale el fiscal general constantemente en la prensa? ¿Cómo salen los fiscales a hablar? Claro, para nosotros esto hoy es novedad, pero esto pasa en todos los lugares donde están estos sistemas y el fiscal tiene una preponderancia en el sistema de justicia. Lo que se plantean con los temas de URSEC o algún otro que tú planteabas, es que, bueno, también hay temas que a veces hay cuestiones que tienen que ver con temas políticos que terminan en la justicia. Esto del tema de URSEC que se ha planteado y que ha tenido dificultades, bueno, ¿qué pasa si está en una fiscalía, si está en otra fiscalía? Digo, esto es el quehacer diario de la Fiscalía. La Fiscalía, para que se entienda, recibe, como decíamos hoy, infinidad de denuncias. Las recibe a través del sistema de gestión de seguridad pública que impacta en el sistema de la Fiscalía, que es el CIPAU. Recibe la denuncia y después hay un departamento, una unidad de la Fiscalía que asigna las denuncias. En este caso concreto, que es el caso de URSEC, se hizo una asignación a una Fiscalía. Ese fiscal tiene ese caso. Bueno, después de que se le asigna, el fiscal comienza a hacer la investigación del caso. Y bueno, y el fiscal comenzó con una investigación del caso, hace todo el análisis de la investigación y después lo que termina solicitando el fiscal es que pide la revisión por el departamento de DPA por si él tenía que seguir entendiendo o no en esa situación. Caso que el departamento de DPA insistió y le dijo que bueno, que sí, que ese es el departamento que asigna las denuncias, que se mantuviera con esa denuncia, ese fiscal, y ese fiscal después lo que tiene las posibilidades es, como cualquier otro fiscal y como cualquier otro mecanismo dentro de la Fiscalía, es presentarse ante el fiscal y decir, bueno, mire, yo no estoy de acuerdo o creo que lo que me dice el departamento de asignación de denuncias no es así, así que le presento y le doy mis argumentos. Y, de hecho, ayer hay una resolución del fiscal de Corte que le dice, no, esa denuncia la tiene que seguir trabajando usted porque ya hay un avance en la investigación y ese es un criterio de organización de la Fiscalía. Cuando un fiscal hace un tiempo que está estudiando o avanzando en una investigación, sería muy poco efectivo y estaríamos dilapidando recursos si se la planteamos a otro fiscal. ¿Y trabaja con tranquilidad ese fiscal con todas estas presiones políticas que hay en cuanto a... Es decir... A ver, los fiscales... Sí, me va a decir que están bajo presión todo el tiempo. Exactamente. Pero digo, con la injerencia que está teniendo el sistema político hoy sobre los temas judiciales, ¿pueden trabajar tranquilos? Esto pasó siempre. Lo que el fiscal tiene que trabajar es de acuerdo a la normativa. ¿Siempre pasó la presión política de este nivel que hay hoy? Bueno, pero lo que pasa es que si no era sobre los fiscales, sería sobre el juez que tenía que hacer la investigación. Claro, o sea, podía cambiar de lugar. Hay un ingrediente que me parece que no es menor, doctora, y es que aparte de la presión política, ahora tenemos la presión social de las redes. Entonces yo digo, cuando estamos en una suerte de casa de brujas, que yo trato de ver si la doctora Marquisá participó en épocas de su juventud en algún evento religioso, si era hincha de tal cuadro, de tal otro cuadro, si en su diario íntimo escribió o no escribió tal cosa, o si participó con una vincha en un comercial que realizaron para la campaña del 85 para el partido tal, y empiezo a mandarlo por redes, me pregunto, ¿no termina la investigación administrativa o no sé cómo qué llamarlo que el fiscal Díaz realiza
siendo presionado por esas redes para ver si determinado fiscal estaba en condiciones o no de poder llevar adelante ese caso? Y le pregunto, sí. ¿la inhibe a usted el día de mañana de tratar un caso el hecho de que, no sé, haya participado de un evento religioso claro. y esté tratando un tema de un delito sexual o de lo que fuere? A ver, es lo que no terminamos de entender. No, por un lado, los fiscales, en este caso los fiscales están amparados para trabajar en función de lo que establece la normativa, desde la Constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas de la Fiscalía y las resoluciones que tiene la Fiscalía. O sea que en el caso que estábamos hablando, y hablábamos de un fiscal que tenía un caso concreto, el fiscal está amparado por la normativa legal para seguir trabajando, más allá de las presiones que obviamente puede tener, como cualquiera, en el lugar de trabajo que tiene y en estos casos por la exposición que tienen y por los asuntos que tienen que resolver. Después, si un fiscal, con relación a esa pregunta, si está inhibido de trabajar o no, a ver, en los medios que uno se mueve, está claro que los fiscales lo que han hecho durante su periodo anterior al ingreso de la Fiscalía no tiene nada que ver y no debe inhibirlo en el trabajo que tiene que hacer, porque si hay algo que los fiscales tenemos claro, es que no podemos tener actuación ajena a la Fiscalía, actuación política, no podemos intervenir en ninguna situación desde el momento que somos fiscales. Claro, por eso, tiene que ser previo a que usted firma o jura como fiscal. Eso ni que hablar. A ver, yo no puedo, pero me consta que los fiscales, tenemos muy claro eso, porque entre otras cosas, los fiscales ingresan a la Fiscalía a través de concursos. Y en los concursos, dentro de lo que los fiscales tienen que, las personas que quieren acceder a la Fiscalía y tienen que estudiar y saber con qué normativa se le puede llegar a consultar, es el Estatuto Orgánico de los Fiscales, que establece que nosotros no podemos tener ninguna otra actividad política, ejercer actos políticos, y lo único que podemos hacer es ejercer lo que es la enseñanza a través del nivel terciario de la universidad. Entonces eso lo tenemos claro y a mí me consta que ningún fiscal va a estar trabajando. Ahora, obviamente se trabaja en un medio que todos tenemos o podemos tener preferencias religiosas, preferencias políticas, pero bueno, lo que no podemos es que sean parte de las decisiones que nosotros tenemos que tomar cuando tenemos un caso concreto que resolver. Doctora, ha sido más que amable y ha sido un enorme placer tenerla en la mañana. Muchas gracias. Quedaron muchas cosas, pero bueno, para otra oportunidad. Muchísimas cosas quedaron por preguntar y por hablar, obviamente, pero bueno, creo que ha sido bastante sustanciosa. La verdad que sí. La doctora Patricia Marquisá, encargada de la implementación del sistema penal acusatorio en la mañana de Arriba Gente. Bueno, muchas gracias.